Señor Núñez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Señor Núñez, sí, estamos con usted. Buenas tardes, casi felices fiestas patrias. Felices fiestas, señor Núñez. Qué gusto tenerlo aquí en JNE Noticias. Este es un día bastante importante para nuestro país. Se elige a la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Hemos visto en un primer momento que se ha realizado una cuestión de orden y no se ha aceptado la inscripción o la candidatura de la lista número 3. ¿Cómo observa usted esta interpretación de la normativa del Congreso? Me parece acertado la interpretación y más bien me da hasta cierto punto un sarcasmo, en sentido de que aquellos que ahora invocaban una interpretación auténtica son los que durante muchos años han rechazado esas prácticas en el fujimorismo. Entonces, lo que sucede, que es bueno para los televidentes entiendan, es que ellos están invocando el derecho a ser elegido y el derecho a formar una bancada, pero es que estamos en una circunstancia muy particular, que realmente las sesiones del Congreso comienzan mañana. Ajá. Mañana es que ellos pudieran inscribir esa nueva bancada, que sería la bancada Somos Perú, Partido Morado, pero la sesión de hoy es exclusivamente para elegir a la mesa directiva. Todavía no están votando por bancada, sino es el sistema uninominal. Entonces es acertado que no se haya aceptado una lista donde uno de los integrantes tenía solamente 3 miembros, que es la bancada morada, por lo tanto no se constituye todavía como bancada. Pero para tu pregunta basta también señalar lo siguiente: esto es una especie de primer pulseo político, en vista que con esta decisión se está viendo cómo van a estar alineadas un poco las fuerzas políticas en los próximos meses. Efectivamente, señor Núñez, porque si revisamos un poco las cifras de los votos que habría tenido a favor esta lista número 3, son 49 votos a favor y 79 en contra. Y estamos hablando pues de la lista oficialista, ¿no? Del Ejecutivo. En todo caso, esto evidencia un poco lo que va a pasar en los próximos días y va a ser un poco difícil llegar al consenso. Se tenía prevista para las 8 de la mañana, señor Núñez, esta votación. Lamentablemente se ha retrasado unos minutos. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de la República. Sin embargo, en unos minutos ya seguramente conoceremos a los miembros de la mesa directiva. ¿Qué es lo que se espera de esta nueva mesa directiva, que ya sabemos que no va a estar conformada por ningún integrante oficialista? Bueno, yo saludo que no esté integrada por ningún miembro del partido oficialista, porque cuando uno estudia ciencias políticas, nuestros maestros lo primero que nos dicen que en los sistemas democráticos debe haber un equilibrio de poderes. Y ahora que el presidente Castillo ocupará la primera magistratura del país dentro de las próximas 48 horas, es bueno que en el Congreso tenga un contrabalance, como se dice. Respeto de poderes, tolerancia a las discrepancias, sabiendo por supuesto que el Parlamento es un foro político, no solamente jurídico. Por lo tanto, vamos a esperar del Parlamento decisiones de corte político, pero pensando en el país debe ser para ayudar a la gobernabilidad y no para oponerla, como hemos sufrido accidentes constitucionales en los meses y años pasados. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en el Congreso. ¿Cuáles son las funciones específicas de la mesa directiva, señor Núñez? Claro, la mesa directiva es una especie de gran administradora del Congreso. Tiene 2 vicepresidencias, a veces 3, a veces, de acuerdo a las fuerzas políticas, hasta 4 vicepresidencias, pero representa al Parlamento. El nuevo presidente o presidenta del Parlamento representa a los 130 congresistas, representa al Poder Legislativo como tal y salvaguarda los 3 derechos fundamentales que tiene un congresista, que es legislar, fiscalizar y representar. De alguna manera, la mesa directiva, empezando por el presidente o la presidencia, tiene un control del Congreso ayudado por la Oficialía Mayor, que es el cuerpo de profesionales que tiene a cargo prácticamente todo el funcionamiento del Parlamento. Si ustedes se fijan, lo vimos en la sesión de hoy y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. El oficial mayor prácticamente tiene un libreto escrito
para que el presidente no se vea en circunstancias comprometidas, como esta mañana vimos al legislador Quito un poco enredado porque todavía no conoce la hermenéutica, el funcionamiento del reglamento, porque es un congresista nuevo. Así es. Creo que apenas 9 de los 130 congresistas son repitientes de periodos anteriores, por lo tanto, los primeros días hasta los porteros no los van a conocer. Así es, bastante complicado, ¿no? Pero en ese sentido de inexperiencia, digamos, en la labor legislativa, sería importante que ellos se rodeen de buenos asesores con experiencia, de repente, también ya en el Congreso de la República. Señor Núñez, ¿cuál considera usted que deben ser los temas prioritarios que se deben colocar en la agenda del Congreso? Definitivamente el primer tema es el tema de la pandemia, porque no solamente un esfuerzo del Ejecutivo, tiene también que ser secundado por un esfuerzo del legislativo. Y luego, leyes que permitan reactivar toda nuestra economía, leyes que de alguna manera pueden estar en concordancia con las políticas públicas que va a ejercer el presidente Castillo desde el primer día de su mandato. Luego tenemos el tema de la educación y yo creo que también algunos temas para reforzar la falta de seguridad en el país. Me preocupa muchísimo que no se esté haciendo ya algo por la seguridad urbana, porque hay muchísimos problemas en materia de seguridad en el país. O sea, salud, reactivación económica, educación y seguridad ciudadana. Efectivamente, hay que priorizar en todo caso esos aspectos que seguramente también van a ser los que debe priorizar el Ejecutivo Nacional y próximamente conoceremos quiénes conformarán el gabinete ministerial. Así es. Yo quiero aprovechar la amable entrevista que has tenido para felicitar a los organismos electorales, porque creo que han hecho una labor muy grande. Van a pasar ahora un periodo donde van a tener que, de alguna manera, reconstruir su imagen pública, porque lamentablemente la fricción política, la fricción electoral, ha afectado de manera negativa la tarea de los funcionarios de los 3 organismos, que es una labor muy, muy importante, poco reconocida. Ustedes forman una especie de héroes anónimos, un ejército de personas que todos los días, según las circunstancias, aumenta el número de funcionarios, por ejemplo, en OMPE, pero yo creo que los 3 organismos han hecho un trabajo maravilloso y lamento que la imagen se haya perjudicado por enfrentamientos que no tienen que ver con las funciones de los organismos, sino por las fricciones políticas y electorales de esta coyuntura. Señor Núñez, muchísimas gracias por su reconocimiento y también por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Definitivamente hay mucho que trabajar en el país en cuanto a la democracia, pero también al fortalecimiento de nuestras instituciones y sobre todo del sistema electoral que lamentablemente se ha visto mellado en las últimas elecciones generales. Señor Núñez, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Felices fiestas para todos, feliz bicentenario, que va a ser un homenaje porque no podemos felicitar porque tenemos mucha gente desaparecida, fallecida, pero bueno, tenemos que homenajear a aquellos que nos dieron la vida libertaria. Así es. Muchas gracias por la entrevista. Que es un momento de reflexión. A usted las gracias.